Hola, bienvenidos a Terras Gauda. Mi nombre es Antón Fonseca y soy, aparte de la segunda generación de la bodega, soy el vicepresidente del grupo Terras Gauda. Terras Gauda es una pequeña bodega afincada en la subzona de Rías Baixas del Rosal, donde pues, somos conocidos por elaborar vinos con tres variedades autóctonas, como es el albariño, el caíño blanco y el oureiro. Se funda en 1989 con una producción de 37.500 botellas y apenas 30 años después pues estamos hablando ya de un grupo bodeguero con 4 bodegas y una conservera vegetal. El proceso de elaboración del vino pues empieza en el viñedo. Aquí en la zona donde nos encontramos pues es una zona especial para muchos cultivos, pues también para el de la uva. Pues podemos presumir de que tenemos 3 grados de temperatura media superior a otras zonas de Rías Baixas. Tenemos unos suelos diferentes, los suelos de Rías Baixas son graníticos, los de esta zona son de pizarra, de esquisto metamórfico, y aparte pues tenemos una riqueza varietal y una cultura de elaboración vino, pues en vez de una única variedad, sino de mezclar varias variedades de uvas, ¿no? Tenemos 165 hectáreas de viñedo, de las cuales hay 90 aquí pegadas a la bodega. Podemos hablar de que hemos recuperado una variedad autóctona como es el caíño blanco, hasta el punto de presumir que tenemos pues, por encima del 92% de esta variedad en el mundo, y podemos pues, presumir de que llevamos esta variedad y estos vinos del Rosal a más de 60 países. El proceso termina y empieza en el mes de septiembre con la vendimia. Pues ahora que estamos en enero pues estaremos preparando la poda para los ciclos de la vid durante todo el año. A partir de los meses de verano, que empiece a hacer calor y empiece a madurar correctamente pues las uvas, cuando estén listas pues empezaremos a hacer una vendimia manual en unas cajas de aproximadamente 18 kilos, donde se lleva pues, un control exhaustivo de la calidad de la uva. Una vez que estas uvas son recogidas, quedarían debajo de las filas del viñedo y pasaría pues, un tractor a recogerlas, que las traería aquí a la bodega donde nos encontramos, ¿no? Después de un proceso de pesaje y de control, pues primero por la bodega y segundo por el Consejo Regulador de Rías Baixas, que certifica que todo está acorde a los estándares de calidad que buscamos y que son necesarios para elaborar vinos dentro de una denominación de origen, pues empezarían los procesos de vinificación, donde pues en el lagar vamos a empezar por un proceso de despalillado, donde vamos a separar la uva del raspón, de la madera, lo que haría que los vinos pues, tuviesen un sabor astringente, como un plátano verde, ¿no? Después pasarían a los maceradores, donde el mosto y ese primer mosto lágrima se iría rompiendo por el propio peso y estaría en contacto con la piel de la uva, donde vamos a extraer los aromas y los colores y el color del vino, ¿no? Y por último un proceso de un leve prensado, sin prensar mucho la uva, para tratar de sacar los mejores aromas y matices de la uva, pensando pues, en el vino final. Después ya en los depósitos pues estaríamos hablando de un proceso de fermentación de cada depósito oscilando entre los 20 y 42 días, y una vez que termina la fermentación pues ya estaríamos hablando de vino. La fermentación es una levadura, digamos que se come el azúcar de la uva y lo convierte en alcohol, siempre utilizando pues, levaduras naturales que se encuentran en el propio viñedo de nuestra subzona del Rosal. Una vez que tenemos los vinos en los depósitos, pues aquí cada vino pues puede ir cambiando. En el caso de nuestro 100% albariño de la Abadía de San Campio, pues igual que en el Terras Gauda, iremos embotellando según nos vaya demandando el mercado, siempre trabajando con un stock de seguridad. Y en los vinos como la Mar o el Etiqueta Negra, pues como ya son fermentaciones diferentes, estamos hablando de, en la Etiqueta Negra, fermentaciones en barrica o fudres de 1500 litros, y en el caso de la Mar, pues unas fermentaciones durante más tiempo en las lías. Estos vinos pues, van a necesitar más tiempo antes de salir al mercado, que será en depósito, en barrica, incluso unos meses en botella.
pues en el caso concreto de Terras Gauda, cada botella lleva su número y así sabemos perfectamente de qué parcela viene, a quién se la hemos vendido e incluso qué corcho lleva, ¿no? Y esto pues nos ayudaría, si tenemos cualquier problema dentro del vino, poder recoger todas estas botellas del mercado, pero también nos ayuda mucho en la comercialización y saber pues si esa botella está en México, está en Brasil o está en China, ¿no? Ahora que ya tenemos pues todos los vinos embotellados, pues empieza también una de las partes más importantes, que es la comercialización. No trabajamos una comercialización de venta directa, salvo la propia tienda que tenemos en la bodega, sino que trabajamos pues a través de distribuidores locales, según los ciertos países nacionales, y también pues grandes superficies de alimentación. Estamos hablando que dentro del grupo Terras Gauda pues trabajan entre fijos discontinuos entre 80 y 100 personas en un momento normal, y en los procesos de vendimia pues puede hasta triplicar este número, ¿no? Lo que empezó en el año 89 pues siendo una pequeña pasión de un grupo de amigos y de mi padre, pues terminó siendo pues un negocio familiar que fue creciendo, pues adquiriendo Pitacum en el Bierzo, Quinta Sardonia en la Ribera del Duero, Física que no política. Incluso podemos presumir de que hemos hecho el camino inverso, y en vez de ser una bodega de La Rioja que compra una bodega en Galicia, hemos sido la primera bodega gallega que compra una bodega en La Rioja, como es el caso de Heraclio Alfaro. Dentro de las muchas facetas en las que buscamos la calidad y la imagen, pues una de las personas más importantes pues fue la figura de Francisco Mantecón, persona que nos ayudó tanto al diseño de la imagen corporativa de la bodega, hasta el nombre, ese juego de palabras entre Tierras de la Guardia y Tierras de la Alegría de Gauda Latín, hasta el punto de, pues, después de su fallecimiento, pues hemos creado un concurso de cartelismo que lleva su nombre, donde recibimos pues más de 3.000 obras de unos 84 países en la última edición, donde pues la imagen de Francisco pues da la vuelta al mundo. Lo que empezó como una bienal de cartelismo, pues para recordar la figura de Francisco, pues se ha posicionado como el cuarto concurso de cartelismo publicitario privado más importante del mundo. Ser miembro de una empresa familiar pues es darle continuidad a un proyecto de vida de tus padres, y que esperas pues que el fruto de tu esfuerzo el día de mañana pues lo recojan tus hijos, ¿no? Y en el caso pues del viñedo y de los viñedos más viejos, son una planta que planta tu abuelo y que los grandes frutos los van a recoger los nietos o los bisnietos, ¿no? Formar parte de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar pues es estar en contacto con gente que tiene los mismos quebraderos de cabeza y pensamientos que tú, y que el fin de las empresas no es únicamente ganar dinero, sino es repercutir en el entorno pues todas las riquezas que te otorga, ¿no?